Tenía 22 años cuando esto sucedió. En ese momento, acababa de graduarme de la universidad. Estaba entre trabajos y hacía trabajos ocasionales en mi pequeño pueblo, como cuidar niños, limpiar casas, hacer mandados, básicamente cualquier cosa que pagara en efectivo. Una mujer para la que había cuidado perros en el pasado me recomendó a una amiga de sus vecinos, un hombre llamado Craig. Me llamó una tarde y me explicó que estaría viajando por una semana y necesitaba a alguien que se quedara en su casa para cuidar a su Golden Retriever, Max. Dijo que Max era un perro ansioso que se sentía mejor con alguien que realmente se quedara a dormir en lugar de solo pasar a darle de comer. Y el pago que ofrecía era un poco más de lo usual, así que acepté. Conocí a Craig 2 días después. Tenía unos 40 y tantos años, alto, usando lentes de montura metálica y una chaqueta cortavientos. Nada sobre él parecía extraño al principio. Tal vez un poco demasiado amigable, pero no espeluznante. Su casa estaba en las afueras del pueblo, escondida en un área boscosa. El lugar en sí era agradable, pero un poco desactualizado, con alfombras beige y cortinas florales. Craig me mostró todo, con qué frecuencia sacar a Max, dónde estaba la llave de repuesto, qué cosas del refrigerador podía usar. Me dijo que podía quedarme en el cuarto de huéspedes, que estaba justo al lado de la sala de estar en el primer piso. Comencé el trabajo un lunes. Las primeras 2 noches fueron normales. Veía televisión en la sala, luego sacaba a Max a sus caminatas nocturnas, y después dormía en el cuarto de huéspedes con él acurrucado a los pies de la cama. Fue la tercera noche cuando las cosas salieron mal. Había estado sentada en la cama navegando por mi teléfono cuando noté algo extraño. En la cómoda frente a la cama, junto a una pequeña lámpara, había un despertador digital. Recordé pensar que no combinaba con el resto de la habitación. Se veía más nuevo, plástico negro con una pantalla LED azul brillante, pero todo lo demás en la habitación parecía pertenecer a principios de los 2000. No sé qué me hizo mirar más de cerca. Tal vez fue la forma en que la luz de la lámpara golpeó el frente. Pero cuando me acerqué, noté un pequeño agujero negro perfectamente redondo sobre los números. Al principio pensé que era solo un sensor, pero luego noté el ángulo. El pequeño agujero apuntaba directamente a la cama. Se me cayó el estómago. Había leído historias sobre cámaras ocultas y despertadores antes, pero nunca había visto uno en persona. Mi mente comenzó a acelerarse. Lo levanté y era más pesado de lo que esperaba, y había un zumbido débil adentro como un pequeño ventilador. Lo giré hacia mí y miré directamente al agujero. Fue entonces cuando Max, que había estado acostado junto a la puerta, de repente levantó la cabeza y comenzó a gimotear. Desde algún otro lugar de la casa. No la puerta principal, sino más adentro. Escuché el sonido inconfundible de una puerta cerrándose. Se me erizó cada cabello del cuerpo. Craig no se suponía que regresara hasta el domingo, y solo era miércoles por la noche. Me quedé helada, sosteniendo el reloj en mis manos, mi corazón latiendo tan fuerte que casi dolía. Entonces escuché pasos lentos en la alfombra del pasillo. Rápidamente puse el reloj de vuelta en su lugar y me moví hacia la puerta, cerrándola con llave justo cuando los pasos se detuvieron afuera. Entonces la voz de Craig llegó, tranquila, pero un poco sin aliento. Estaba diciendo que había dejado algo ahí la última vez que estuvo en casa y necesitaba que abriera la puerta. No pude hablar. Un momento después, dijo que no era lo que yo pensaba, alegando que era un sensor de movimiento para el perro y que no había querido asustarme mencionándolo. Me alejé de la puerta, con la mano sobre mi boca. Me dijo que saliera y que hablaríamos como adultos, pero cuando no respondí, sus golpes se convirtieron en martillazos. Me gritó que abriera la puerta con su voz ya no tranquila, sino aguda y enojada. Max comenzó a ladrar y saltar hacia la puerta, lo que solo hizo que Craig sonara más agitado. Miré hacia la ventana, que estaba lo suficientemente baja del suelo para trepar, pero estaba cerrada con llave. Así que busqué a tientas el pestillo, mi mano temblando tan mal que me tomó 3 intentos abrirlo. Detrás de mí, Craig seguía martilleando, ahora gritando que si no abría la puerta, conseguiría la llave de la habitación y llamaría a la policía y les diría que me había metido en su casa. No esperé a escuchar más. Empujé la ventana para abrirla, salí torpemente y caí sobre el pasto afuera. Max se escabulló después de mí, sus uñas clic-clequeando en el alféizar de la ventana, pero finalmente se rindió y no saltó. Corrí por el patio lateral y por el sendero de grava hasta llegar a la carretera. Mi teléfono estaba en mi bolsillo, y llamé a mi mamá, que vivía a 15 minutos de distancia. Le dije que viniera a buscarme ahora mismo. Para cuando llegó, me estaba escondiendo detrás de un grupo de buzones.
La casa de Craig no se veía desde ese lugar, pero seguí mirando por encima del hombro. Me quedé en casa de mi mamá el resto de la noche. A la mañana siguiente, bloqueé el número de Craig y llamé al abogado. El abogado dijo que sin prueba física, como una grabación de la cámara o el dispositivo mismo, presionar cargos sería difícil. Incluso si el reloj era una cámara oculta, Craig podría alegar que era un sensor de movimiento inofensivo. Y sin evidencia, sería mi palabra contra la suya. Quería volver y tomar una foto de eso, pero mi abogado me aconsejó encarecidamente no regresar a la casa sola, y la idea de ver a Craig otra vez me daba escalofríos, así que no le pasó nada. Nunca me pagaron por las 3 noches que me quedé ahí. La mujer que me había recomendado a él dejó de responder mis mensajes, y nunca supe si sabía algo sobre él. Durante semanas después, tuve pesadillas sobre despertar para ver una lente de cámara observándome desde el otro lado de la habitación. Comencé a revisar cada reloj, detector de humo y marco de fotos en mi propio apartamento. Y todavía pienso en ese momento cuando miré a esa pequeña lente negra y el sonido de la puerta cerrándose en algún lugar detrás de mí en una casa que pensé que estaba vacía, lo que me dice que él podría haber estado en la casa todo el tiempo, observándome a través de esa cámara. Historia 2. El Airbnb maldito. Reservé el Airbnb a fines de septiembre, una semana antes de que mi novia Emma y yo planeáramos pasar unos días visitando a su hermana en un pequeño pueblo a unas 3 horas de donde vivíamos. Y lo elegí porque era barato, lo suficientemente cerca del lugar de su hermana, tenía buenas reseñas y se veía acogedor en las fotos del listado. Una casa vieja de 2 pisos con un porche envolvente, iluminación amarilla cálida en la sala de estar, pisos de madera que le daban una sensación de cuento de hadas, y un pequeño detalle en la descripción en el que no pensé mucho en ese momento, que era una nota diciéndoles a los huéspedes que el cuarto de almacenamiento del sótano estaba prohibido. Había estado en lugares donde los dueños mantenían ciertas áreas cerradas con llave. Es bastante común que almacenen pertenencias personales en algún lugar, así que apenas lo registré como importante. Pero cuando llegamos a la entrada justo antes del atardecer en la primera noche, el lugar se veía un poco más desgastado que en las fotos. Y había algo sobre el hecho de que estaba sola con solo otra casa a la vista a una buena distancia, rodeada por líneas de árboles oscuros y una carretera estrecha que conducía hacia adentro que me hizo pensarlo 2 veces. El anfitrión, Alan, nos estaba esperando en el porche antes de que siquiera hubiéramos salido del auto. Era alto pero ligeramente encorvado, tal vez a fines de los 50, con cabello gris delgado peinado cuidadosamente sobre su cabeza. Estaba vestido con una camisa de franela perfectamente planchada metida en sus jeans. Sonrió, pero era el tipo de sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Me hizo pensar en Mr. Beast, un poco demasiado practicada. Sus ojos se demoraron en nosotros un poco demasiado tiempo cuando nos dimos la mano. Y aunque su voz era lo suficientemente amigable, había una firmeza sutil cuando comenzó a mostrarnos alrededor. Nos llevó por la puerta principal a un pasillo que olía débilmente a polvo y algo dulce, casi como cera de vela, aunque no vi velas. La sala de estar tenía un sofá grande frente a un televisor viejo. La cocina se veía limpia pero desactualizada. Y cuando subimos, el único dormitorio tenía una cama grande bajo un ventilador de techo y una pequeña cómoda con un espejo. Entonces, cuando bajó, Alan se detuvo en una puerta cerca de la cocina y tocó un candado pesado que colgaba de ella. Nos dijo en un tono más autoritario que esa puerta permanecía cerrada, que era su espacio de almacenamiento, y que no había razón para que fuéramos ahí abajo por nada. Esta vez no sonrió, solo siguió señalando dónde estaban las toallas extra en el baño antes de desearnos una estadía placentera y dirigirse hacia la puerta principal. Después de que se fue, Emma y yo desempacamos, hicimos té y nos sentamos afuera en el porche por un rato, escuchando grillos y el ocasional susurro de hojas en los árboles. Para cuando nos metimos en la cama, el silencio era casi inquietante. Sin tráfico, sin voces distantes, solo silencio puro. En algún momento después de medianoche, pensé que escuché un golpe sordo débil desde abajo de nosotros. Hice una pausa y escuché más, pero no volvió. Así que me dije que probablemente era la casa asentándose. A la mañana siguiente, desayunamos en el pueblo, exploramos algunas tiendas y nos encontramos con la hermana de Emma para almorzar. Nos quedamos fuera hasta justo después del anochecer, luego regresamos a la casa para hacer la cena y ver una película. Alrededor de las 2:00 de la mañana, me desperté para ir al baño. Mientras me dirigía de vuelta al dormitorio, me quedé helado a mitad de camino subiendo las escaleras cuando escuché un sonido de arrastre desde el sótano, como algo pesado siendo arrastrado por un piso rugoso.
Duró tal vez 5 segundos, se detuvo, y luego comenzó de nuevo. Mi primer pensamiento fue que tal vez Alan había regresado por algo, pero nos había dicho que no estaría alrededor en absoluto durante nuestra estadía. Me quedé ahí escuchando hasta que se detuvo, luego fui al dormitorio y le pregunté a Emma en un susurro si estaba despierta. Dijo que sí y que ella también lo había escuchado. Nos quedamos despiertos por otra media hora, pero el sonido no regresó. La segunda noche fue peor. Habíamos pasado el día haciendo senderismo y estábamos exhaustos, pero en algún momento alrededor de las 2:30 am, los ruidos comenzaron de nuevo. No arrastre esta vez, sino pasos. 4 o 5 en fila, luego una pausa, luego 3 más. Cada pausa durando lo suficiente para hacerme pensar que quien o lo que fuera estaba escuchando. Emma susurró que pensaba que había escuchado respiración entre los pasos. Mi corazón estaba latiendo fuerte, pero no quería levantarme y arriesgarme a hacer ruido. Así que solo nos quedamos ahí, ojos bien abiertos, mirando al techo hasta la mañana. Para la tercera mañana, la atmósfera en la casa se sentía diferente. Todavía salíamos e hicimos cosas turísticas, pero cada vez que regresábamos, era como si una pesadez se asentara sobre las habitaciones. Decidí revisar la puerta del sótano durante el día. Todavía estaba cerrada, pero cuando me acerqué, pensé que podía oler algo débil y desagradable, como aire viciado y húmedo mezclado con un toque de algo agrio. Esa noche, los ruidos comenzaron más temprano, alrededor de medianoche. Primero vino un tintineo metálico débil, como metal tocando contra algo duro. Luego los pasos otra vez, yendo y viniendo por casi una hora. Emma apenas me habló antes de acostarse. La cuarta noche fue el punto de quiebre. Mientras nos preparábamos para la cama, Emma dejó de cepillarse el cabello y me preguntó si el detector de humo sobre la cama se veía extraño. Al principio no lo vi, pero cuando me paré en la cama para verlo más de cerca, vi un pequeño punto negro perfectamente redondo en el medio que era más brillante que el plástico circundante. Una mala sensación me golpeó inmediatamente. Agarré una silla, desatornillé el detector, y adentro había una pequeña cámara operada por batería con su luz verde encendida. Emma se sentó en la cama, pálida y silenciosa, mientras yo busqué el resto de la habitación y encontré otra pequeña lente asomando por un agujero en la pared cerca del espejo de la cómoda, ambas apuntadas directamente a la cama. Ese fue el final. Metimos nuestras cosas en nuestras bolsas sin molestarnos en doblar nada, y salimos de la casa sin hablar con el anfitrión, manejando hasta la gasolinera más cercana para llamar a la policía. 2 oficiales nos encontraron ahí. Les explicamos todo, los ruidos, las cámaras, el sótano cerrado, y nos siguieron de vuelta a la casa. La puerta principal estaba sin llave. Técnicamente, todavía se nos permitía estar en el lugar ya que pagamos por 4 días. La policía nos siguió adentro y confiscó toda la evidencia, incluyendo las cámaras, asumo, las tarjetas de memoria, y cualquier equipo de grabación que pudieran encontrar. También tomaron nuestra declaración en detalle, preguntando si algún evento extraño tuvo lugar durante nuestra estadía. Fue entonces cuando mencionamos haber escuchado ruidos extraños ambas noches desde el sótano. Cuando les mostramos la puerta del sótano, nos sorprendió ver que ahora estaba completamente abierta, pero estaba completamente oscuro ahí abajo. Les dijimos que esta puerta estaba cerrada antes y que el anfitrión era muy sospechoso sobre no bajar ahí. Así que los oficiales bajaron las escaleras para investigar. Momentos después, escuchamos voces alzadas. Había algún tipo de conmoción pasando ahí abajo, y rápidamente se hizo claro lo que estaba pasando. Los oficiales entonces nos llamaron abajo y preguntaron si este era el anfitrión. Y para nuestro horror, era Alan. Aparentemente se estaba escondiendo en un armario en el sótano. En este armario había un monitor, del cual solo podíamos adivinar que estaba siendo alimentado con las grabaciones de la cámara del sótano. La policía confiscó esto también. Alan fue arrestado casi inmediatamente, y fue acusado criminalmente por el Estado por entrada criminal e invasión de privacidad. No tuvimos que testificar en corte ni nada. La policía solo envió nuestras declaraciones al fiscal. Creo que Airbnb básicamente nos sobornó con un cupón con la esperanza de que no compartiéramos nuestra mala experiencia. Tomamos el cupón obviamente, pero eso no nos ha detenido de contarle a la gente sobre esta experiencia horrible. Realmente ha sido algo que ha tenido un efecto duradero en Emma y en mí. Ya no confiamos en alquileres o Airbnbs y últimamente solo nos quedamos en hoteles. Historia 3. El compañero de cuarto acosador. Mi nombre es Joe y esto pasó hace una semana. Vivo en un apartamento de 2 dormitorios con mi compañero de cuarto Eric. No lo conocía antes de mudarme.
Nos conocimos a través de un grupo de vivienda de Facebook. Parecía lo suficientemente normal cuando nos conocimos para revisar el lugar. Era callado, educado y algo torpe, pero no realmente de mala manera. En ese momento, pensé que eso sería bueno porque no estaba buscando un mejor amigo, solo alguien lo suficientemente responsable para ayudar a pagar el alquiler y no arruinar el lugar. Durante los primeros meses, estuvo bien. Teníamos horarios de trabajo opuestos. Yo trabajaba un trabajo de oficina regular de 9 a 5 y él trabajaba en algún almacén en el turno nocturno. Debido a eso, apenas lo veía. La mayoría del tiempo cuando me iba en la mañana, su puerta estaba cerrada. Y por la noche, cuando llegaba a casa, usualmente se había ido. Nos cruzábamos 1 o 2 veces por semana, usualmente solo intercambiando unas pocas palabras en la cocina o la sala de estar. No era nada especial, pero funcionaba. Entonces comencé a notar pequeñas cosas en mi habitación que me hacían sentir mal. La primera vez que pasó, llegué a casa tarde y vi que la puerta de mi armario estaba abierta. Usualmente la mantengo cerrada porque no me gusta ver mi ropa colgando, pero pensé que tal vez la había dejado así esa mañana. Unos días después, noté que la silla de mi escritorio estaba girada ligeramente hacia la cama. Nunca me siento de esa manera. De nuevo, lo descarté y pensé que tal vez solo no estaba prestando atención. Aún así, puso una sensación extraña en mi estómago, como si alguien hubiera estado en mi habitación. Un sábado por la mañana, estaba limpiando. Limpié los estantes, sacudí el polvo, y luego comencé con la ventana. Fue entonces cuando lo vi. Arriba en la esquina, donde la pared se encontraba con el techo, había este pequeño punto negro. Pensé que tal vez era un tornillo o un agujero en la pared, pero cuando me acerqué, me quedé helado. Era una pequeña cámara inalámbrica apuntada directamente a mi cama. Mi mano tembló mientras la arranqué de la pared. Ni siquiera estaba bien escondida, solo pegada con un pequeño pedazo de adhesivo. Tenía un lugar para una tarjeta de memoria, pero la tarjeta no estaba. Solo me quedé ahí sosteniéndola, sintiéndome enfermo. Pensé en todas las noches que había estado aquí durmiendo, cambiándome de ropa, incluso siendo íntimo con mujeres. La única persona que podría haberla puesto ahí era Eric. Era el único otro con acceso a mi habitación. En ese momento, él no estaba en casa. Su puerta estaba cerrada y el apartamento estaba silencioso. Me quedé en el pasillo mirando su puerta con mi corazón latiendo fuerte. Me dije que no lo hiciera, pero la curiosidad ganó. Lentamente giré la perilla de su puerta y la abrí. Su habitación olía viciada, como comida vieja y ropa sucia. Las persianas estaban cerradas y la habitación estaba oscura aunque era el medio del día. Su cama estaba deshecha y su escritorio estaba desordenado con papeles, correos sin abrir y cambio. Busqué un poco, medio esperando encontrar otra cámara o tal vez grabaciones en su laptop, pero no había nada obvio, solo una habitación desordenada. Cerré la puerta y regresé a mi habitación, pero no pude deshacerme de la inquietud. Decidí ponerlo a prueba. Puse la cámara en el cajón de mi mesa de noche bajo unos calcetines. Mi plan era simple: si venía buscándola, entonces sabría con seguridad que fue él quien la plantó. Por 2 noches, no pasó nada. Todavía me sentía tenso, pero como no había señales, comencé a pensar que tal vez estaba pensando demasiado en todo el asunto. Entonces llegó la tercera noche. Me desperté alrededor de las 3:00 de la mañana. Al principio, no estaba seguro por qué, pero entonces escuché un ruido. Era suave, como madera deslizándose contra madera. Entonces me di cuenta de que venía de justo a mi lado, del cajón de mi mesa de noche. Abrí mis ojos un poco, fingiendo estar todavía dormido. En la luz débil que entraba por las persianas, vi una figura. Era Eric. Estaba parado en mi habitación, inclinado sobre mi mesa de noche, hurgando por el cajón donde había escondido la cámara. Sentí mi pecho tensarse y mi corazón latir tan fuerte que estaba seguro de que podía escucharlo. Me quedé quieto, sin saber qué hacer. Y entonces se detuvo, se quedó helado y solo se quedó ahí completamente quieto. Lentamente, giró su cabeza hacia mi cama. Me estaba mirando directamente. Por un momento, pensé que tal vez no estaba seguro si estaba despierto, pero entonces habló. Dijo que sabía que estaba despierto. Sentí hielo corriendo por mi espina dorsal mientras decía eso. Entonces me preguntó qué había hecho con eso. Me senté rápidamente, mi miedo convirtiéndose en ira. Exigí saber por qué había puesto una cámara en mi habitación. Me miró y me dijo que era porque pensaba que le estaba robando. Le dije que eso era ridículo, que no tenía sentido. Dije que había apuntado la cámara a mi cama y que era una de las cosas más enfermas que había visto.
Trató de decirme que solo quería prueba, pero no le creí. Le dije que estaba mintiendo y que me había estado espiando. Comenzamos a gritarnos el uno al otro. Siguió repitiendo que estaba exagerando. Le dije que iba a reportarlo al propietario y tal vez incluso a la policía. Mi voz estaba temblando tanto de miedo como de rabia. Finalmente, abrí el cajón, agarré la cámara y la levanté. Le dije que esto era prueba y que nunca la recuperaría. Salí corriendo de mi habitación, caminé hacia la cocina y arrojé la cámara directamente a la basura, pensando que la rompí. Le dije que se mantuviera fuera de mi habitación, y que al día siguiente le estaría diciendo al propietario todo. Eric se quedó en el pasillo con sus puños apretados, y solo me estaba mirando con una expresión en blanco. Entonces se dio vuelta y caminó de vuelta a su habitación sin otra palabra.